Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a leer un pequeño fragmento del libro Para leer la metafísica de Aristóteles en el siglo XXI, análisis crítico y hermenéutico de los 14 logos y de filosofía primera, y de Teresa Oñate y Zubía. Y nada, me interesaba leer sobre todo el comentario que le dedica al libro ETA de la metafísica, que es el libro dedicado a la cuestión del alma. Entonces, vamos allá. El alma como es esencial, entidad esencial causal, lo mismo y el límite del alma. Entonces, vamos allá. Semblanza general del libro ETA. El libro ETA va a estudiar lo que venimos llamando unidad o uno límite de los ámbitos sensible y suprasensible, o bien motriz y causal. Este uno límite, como tal, distingue y enlaza estos ámbitos a los que corresponden la entidad como hipokaimenon, el sujeto, y la entidad como eidos, la esencia respectivamente. Por lo tanto, mientras Z se constituía como preparación para el estudio de la entidad causal, aunque delimitando de tal modo la cuestión que su comprensión resulta decisiva, es ahora en ETA cuando comienza la investigación que ocupará también al libro Teta acerca de la entidad en tanto que límite. En ella establece Aristóteles su respuesta a la aporía platónica del horismos o de la separación, dando así salidas al segundo bloque de aporías diseñado en B, es decir, las aporías de la entidad. Voy a cerrar la ventana. No, el ruido es insoportable. La ciudad es lo que tiene. Bien. Entonces, básicamente lo que viene a solucionar este libro de la metafísica es la cuestión de la distinción entre las ideas y las cosas, ¿no? O cómo podemos predicar de entidades individuales, singulares, particulares, materiales o reales, ¿no? Como se quiere decir, entidades que existen en el mundo, cómo podemos predicar de ellas predicados abstractos, ¿no? Es decir, cómo podemos decir que Toby, mi perro Toby, es un animal, siendo que pues la idea de animal es una especie, o es un género, es una idea. No nos encontramos animales como tales en la calle, sino animales en tanto que individuos particulares de una determinada especie, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? La cuestión es que el alma, la psique aristotélica, va a ser justamente el puente que conecte, que salve de algún modo ese horismos, ese límite infranqueable entre el mundo sensible e inteligible. Pero claro, esto está planteado en términos platónicos. En términos aristotélicos, esto se plantea desde el punto de vista de la usía, ¿no? Claro, suponiendo que hay una usía en tanto que hipokaimenon sería el sujeto o la entidad real, y la usía en tanto que esencia, claro, usía segunda, ¿no? Ya estaríamos hablando de leidos en Platón. Pero bueno, vamos a continuar. Los dos primeros capítulos de ETA recuerdan que solo hay definición, concepto, de la entidad compuesta, porque la definición es siempre un enunciado estructural que dice algo de algo. Tikatatinos. Es por tanto la definición un juicio acerca de la unidad sintética compuesta de materia y forma. Aquí tienen la cita, por si la quieren buscar, 1042A, 18 y siguientes. La definición recorre las posibilidades distintas de esa unidad, que son las posibilidades del es del que se trate. La cópula es una reunión, logos, y un número o armonía entre lo determinado y lo indeterminado. Pero esto es justamente el compuesto, pues lo indeterminado, la materia, se enlaza siempre de un modo determinado. Sí, bueno, esto es el planteamiento hilemórfico aristotélico, ¿no? Y cómo al final el logos, podríamos decir que de algún modo es el pegamento entre la materia y la forma. Entendí la materia como lo indeterminado, lo potencial, lo absolutamente potencial,
y la forma como lo absolutamente determinado, ¿no? Lo absolutamente acto. Y como el logos justamente pues es esa el logos es lo que permite el hilemorfismo, ¿no? La aparición del compuesto, justamente, que es lo que nosotros observamos, ¿no? Bueno, es que Aristóteles, en fin, cada cual lo dirá a su modo, supongo. Bien, es a este modo a lo que se denomina forma, la estructura, disposición y unificación de los materiales. Como ya se vio en Z, la forma es la entidad del compuesto, y ello equivale a decir ahora, desde las perspectivas que abre Eta, que es el acto del compuesto. Claro, en la energía, ¿no? O sea, hemos dicho que la materia es pura potencialidad, por tanto es dinamis. Luego la forma estará ligada justamente con la forma, la morfé, está ligada con la energía o con la entelegeia, según. Es decir, con la acción, ¿no? con la acción en su totalidad, no con el acto, porque bueno, el acto, claro, la potencia y el acto, pero bueno, que se entiende por dónde estamos yendo, ¿no? Bien. El acto del compuesto, pues la entidad es acto. La materia, por ella misma, sin embargo, es siempre potencial, pues es indeterminada, adquiriendo solo determinación en el compuesto, es decir, gracias a la forma. Bien, esto se entiende. Por todo ello, el ser de la entidad sensible es una estructura o identidad sintética de acuerdo con las categorías. En cada caso, un modo diferencial de reunión de las determinaciones materiales que permite que tales determinaciones sean reunidas, pues el ser es determinación y diferencia. Claro, esta es la clave, ¿no? El ser, que es justamente aquello que aporta el logos, sí que es verdad que da cierta determinación a las cosas, es decir, nos permiten saber, entender algo como algo, es decir, aportan significado a la entidad, a una entidad, vamos a decir, vacía, pero nunca está vacía la entidad, obviamente, ¿no? Porque la entidad lleva incorporada su propio significado, y el lenguaje lo único que hace sería expresar, o manifestar, o desvelar, o hacer manifiesto, hacer explícito dicho significado, a través del logos, a través del lenguaje, justamente, ¿no? Entonces el caso es que el lenguaje no solo nos permite saber algo de manera determinada, es decir, determinar qué es algo, ¿no? Dar una definición de algo para saber lo que es, sino que justamente lo que ofrece es también la diferencia. O sea, no solo nos ofrece la identidad de algo, sino también la diferencia. Porque al nombrar algo, tenemos la capacidad de diferenciarlo de el resto de cosas, ¿no? Y esta capacidad del logos de determinar y a la vez tener la capacidad de diferenciar es como muy característica y muy significativa, ¿no? En este contexto. Sigo. Pero esto no es suficiente, pues si bien con la forma se encuentra el logos de la entidad sensible. Claro, el logos manifiesta la forma, el eidos, de la cosa mediante su definición. Justamente esto, en verdad, es que yo creo que Platón y Aristóteles están bastante conectados. Yo creo que se deberían dar más o menos de seguido, porque la ontología está muy conectada. Sí que es verdad que Aristóteles profundiza mucho más, o al menos no utiliza el recurso de los mitos para dar una explicación racional del asunto, mientras que Platón, pues de algún modo sigue utilizando mitos para hablar de determinadas cuestiones muy complejas, mientras que Aristóteles ya habla de categorías, ya se mete en un plano más conceptual, digamos, no tan ficcional, sino más filosófico puro, podríamos decir, ¿no? No vale, pues es el inventor de la filosofía, más allá de Platón, ¿no? Bien, entonces, el logos de la entidad sensible. Es preciso preguntarse aún cómo sabemos de este Z por la causa del logos, por la causa de la unidad sintética que hace posible la entidad sensible. Así pues, Eta se sitúa ya en la investigación de las entidades primeras como causa de la unidad del compuesto sintético y la entidad esencial. Planteamiento este que, si responde al problema del horismos y al verdadero hilemorfismo de Aristóteles, pues la entidad material y la entidad esencial causal son eternas. Son lo que ha de poder enlazarse para explicar el ser, el conocer y el devenir de los compuestos contingentes vivos. Claro, pero esto hay que explicarlo, ¿no? La idea de la entidad esencial causal eterna, es decir, el alma. Es
explicar por qué el alma en Aristóteles es eterna, o en qué medida, o de qué modo una determinada manera de darse del alma es eterna. Bien, vamos a ver si lo explica. La respuesta de Aristóteles puede expresarse de dos modos, pues la causa de la unidad sintética es la unidad simple, es decir, la esencia, la entidad esencial, que es el alma del compuesto, ¿vale? Bien. De la esencia o del alma, siendo simple, ya no puede haber definición, por lo que la vía de acceso que conduzca a ella no podrá ser la predicativo-judicativa. Claro. Bueno, siendo simple. Claro, no lo llego a captar del todo bien. Bueno, vamos a continuar. El logos como enlace no puede ser el ámbito de aparición de la esencia, pues esta es simple y no se dice relativa a otro. Ah, bueno, claro, al no ser compuesta no podemos despejar su forma, ¿no? Digamos, podríamos decir, no sé. O no es capaz de diferenciarse de, al ser simple, al ser unitaria, digamos, de algún modo. Claro, digamos que la clave del asunto no es accesible, que es un modo de ocultar el fundamento, o ocultar el fundamento en el buen sentido, ¿no? De decir, es que es un axioma, no es una petición de principio, y por lo tanto, pues es que así te aseguras tener cierto cierre, un cierre abierto que permita fundamentarlo en la verdad. No sé, es complicado. El acceso tendrá que ser también simple. También el simple, es decir, inmediato. Por otra parte, siendo el logos el enlace del cual se busca la causa, se confundirían las causas y los causados, quebrándose por tanto la diferencia ontológica, si se tratara de encontrar la causa del logos en el logos. Así pues, la aporía es una cuestión que no tiene final, que planteaban los seguidores de Antístenes y otros indoctos del mismo tipo, viene, en cierto modo, al caso. Que el ¿qué es? No puede definirse. O sea, no se puede definir, define. Como, defínete el concepto. Y tú le preguntas, alguien te pregunta, define qué entiendes por, yo qué sé, de lo que se está hablando en ese momento, ¿no? Justicia, o verdad, o belleza, o bien, o lo que sea, ¿no? Y entonces la persona que ha sido aludida con tal pregunta te puede responder, define, ¿no? O sea, define qué entiendes tú por definir algo. Define en qué consiste saber qué es el ser de algo. Entonces ya así continuamente, ¿no? Digamos que llegas a una aporía. Que el qué es no puede definirse, si bien es posible mostrar a qué se parece una cosa. Luego hay un tipo de entidad de la cual puede haber definición y enunciado, la compuesta, sea sensible o inteligible. No la hay, sin embargo, de sus elementos primarios, ya que el enunciado expresa algo de algo, y lo primero ha de darse como materia y lo segundo como forma. Pero en efecto, el alma como límite responde a la pregunta, precisamente formulada de dos modos, como el alma simple e indivisible y como alma del compuesto. Pero se debe insistir en este punto antes de contestar. Por lo dicho, se trata precisamente de estudiar cuál sea la relación entre la entidad compuesta potencial y la entidad esencial o entidad eidos. Esta cuestión, cuyo tratamiento responde a ETA 6, ha sido malentendida por la metafísica escolástica con el nombre de hilemorfismo. Atentos. Pero no se estudia aquí la relación interna, dentro de la substancia individual, entre materia y forma, sino lo que ya estaba pendiente en el horismos platónico, es decir, si hay o no entidades suprasensibles, y si las hay, qué relación tienen con las sensibles. Claro, esto es lo que planteábamos al principio, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar las entidades suprasensibles, supongamos ser humano, animales, los géneros, ¿no? Las especies, ¿no? Conceptos abstractos, con las entidades sensibles, ¿no? Con los individuos particulares. Podemos hablar de plantas, pero a mí me interesa hablar del girasol que tengo delante o lo que sea, ¿no? Es decir, cómo podemos establecer esas conexiones, cómo se conecta lo abstracto con lo concreto, sencillamente, ¿no? Por tanto, el problema que resuelve no es el de la materia y la forma, que remitiría otra vez al problema de las esteforías y la estructura unitaria de la entidad compuesta. De lo que se trata ahora es del sentido y la causa de la estructura sintética misma. Claro. Es decir, de la relación entre el sujeto o entidad sensible, entendida toda ella como materia individual y corruptible, y la entidad esencial, el eidos. Claro.
Resulta que es que en Platón está el mismo problema, ¿no? De cómo participan las entidades sensibles o cómo se relacionan las entidades sensibles con el mundo de las ideas. Claro, la teoría de Platón es la teoría de la participación, pero Aristóteles como que va a transformar el asunto. Y ahora las ideas ya no son ideas supersensibles, sino que se trata de la forma. Y los entes sensibles no son copias de entidades suprasensibles, sino que son materia. Es decir, que hemos transformado la ontología, pero el problema sigue siendo el mismo. Es decir, digamos que el problema que Platón no resuelve en último término, porque al final Platón yo creo que no resuelve el problema del jorismos, que es el que se da cuenta Aristóteles de que hay que solucionar. Y entonces, aunque Aristóteles haya transformado la ontología platónica, transformando el mundo de las ideas y el mundo sensible en forma y materia, sigue teniendo el problema de cómo se aunan o cómo se conectan o cómo se mezclan o cómo es posible relacionar, cómo se conectan la materia y la forma, ¿no? El eidos y la potencia, ¿no? Al final la dinamis y la energía, que al final está como todo entremezclado en realidad. Por eso y la respuesta va a ser el alma, ¿no? Claro, pero por eso a mí, por ejemplo, me resulta muy chocante el hecho de que se estudie a los autores en el bachillerato, por ejemplo, a Platón y Aristóteles y a tantos otros, separando sus partes, o sea, troceándolos en disciplinas, ¿no? La antropología de Platón, la teoría ontológica de Platón, la teoría política de Platón. Pero es que en realidad en estos autores todo está conectado, y si tú quieres entender cuál era su posición de la comprensión de la realidad o cuáles son las problemáticas que giran en torno a los problemas ontológicos, necesitas de todo el aparataje y de todos los conceptos y todas las categorías. Y si tú lo separas y tú lo troceas, pues al final lo que te quedan son falsificaciones, son cosas que no, al final no tienen una conexión auténtica, sino que es algo como súper impostado. Sí, en realidad es impostación pura y dura, ¿no? Bien, continúo. Recordemos los dos cabos que forman el nudo de la aporía. En primer lugar, ambas entidades no pueden estar ni separadas, de tal manera que la entidad esencial fuera otra que la entidad sujeto, porque ser así, de ser así, el sujeto sería accidente y la esencia no sería entidad causal. Este sería el resultado, pues la distinción diferencial entre entidad y accidente es que la primera tiene su causa o esencia en sí, mientras que el segundo es lo que tiene su esencia en otro. Claro, es que esto es importantísimo también, no solo cómo se conecta el género y el individuo, o la materia y la forma, sino la causa y el efecto. Claro, ¿y cuál es la primera causa en realidad? Y cómo la primera causa también se está asociando con la idea del primer motor, o la causa, la causa primera y la sustancia primera. Claro, es que son cosas que ojito, que ojito. No pueden estar separadas en términos de esencia, en términos de determinación, pero tampoco pueden ser idénticas, pues como se vio, esto haría que se procediera al infinito al quebrar la diferencia ontológica, no pudiendo encontrar por la vía predicativa ninguna explicación. La unidad sintética del compuesto está pendiente de explicación, como lo está el logos entendido como el número. Aritmos, ¿vale? Aritmos, de los pitagóricos. Esto es, como síntesis de lo limitado y lo ilimitado. Ya desde Z17 se nos ha exigido pensar la forma como causa, para evitar entrar en la repetición sin salida de la lógica de las predicaciones y los universales. La forma como causa del compuesto, es decir, el alma. ¿Vale? Claro, otra cosa que tengo que añadir, la cuestión del logos. Claro, es que el mismo problema que teníamos de unir géneros y individuos, o especies y individuos concretos, materia y forma, causa y efecto, pues sujeto y predicado es lo mismo, ¿no? Y al final parece que lo que establece el puente entre ambas situaciones es el alma o el ser. Claro, la SIG. Y como la SIG es la SIG es causa primera y el ser
Claro, ¿el ser es sustancia primera o...? No sé la pregunta, ¿no? Bien, la forma como causa del compuesto, es decir, el alma, el principio de vida y de las operaciones motrices y abstractas del animado. ¿Vale? Es decir, que el alma es la causa de las operaciones abstractas, es decir, la capacidad de abstracción. ¿Vale? O sea, que lo que conecta el individuo con su categoría o abstracción o clase o conjunto en el que se adscribe a través del logos es el alma, justamente. Es la que es enlace, aquí lo está diciendo claramente, número o cópula. Claro, pues la importancia del ser, ¿no? El ser como cópula. Claro, porque el alma en verdad es eso. El alma es el ser, pero no en un plano lingüístico, sino en un plano inteligible. Pero es que claro, la cuestión es esa también, que el plano inteligible, el plano de lo que se comprende o el plano de los significados está plenamente relacionado con el plano de los significantes o el plano del lenguaje. Pero la cuestión es que cómo se conecta eso o de qué tipo de materia está hecha el alma y el ser para permitir este tipo de cuestiones o cómo se da esto en primer lugar, si es posible pensarlo, y en segundo lugar, si es posible expresarlo en lenguaje. O si hubiera una tercera vía. Yo creo que no hay tercera vía. Al menos si se puede pensar, al menos si se puede, yo que sé, comprender artísticamente o, qué sé yo, a través del arte o a través de alguna técnica particular que no sea lingüística. Hombre, si fuera comprensible lingüísticamente y conceptualmente, sería lo ideal. Pero el hecho de que no se haya logrado hasta ahora, pues da que pensar, da que sospechar, ¿no? De algún modo. Dices, pues algo habrá pasado cuando ni el propio Aristóteles pues supo solucionar el asunto. O sí que lo solucionó, no lo sé. Igual se perdió el texto en el que estaba. Pero da igual, si Aristóteles supo llegar a la conclusión, supongamos que Aristóteles sí que llegó a la conclusión de que se puede pensar y encima se puede expresar. Pero que se ha perdido. Pero que nadie nunca antes le ha vuelto a pensar. Pues entonces tiene que volver a ser pensado. Deberíamos ser capaces de llegar a dicha conclusión. Pero como la mayoría de supergenios y gente con altas capacidades se dedican a la ciencia y a la informática y no a la filosofía, pues al final nunca lo sabremos. Antes, como la filosofía estaba mejor valorada, pues supongo que los supergenios llegan a conclusiones mucho más importantes. Pero bueno, eso son comentarios que no vienen a cuento. Bien, sigo. La forma es el es. Pues este, dicho del compuesto, siempre tiene el modo del enlace o articulación de la causa. Pero el alma del compuesto es insuficiente como principio explicativo, porque es contingente, muere con el compuesto. Hace falta, por tanto, encontrar el principio de esta causa. Esta expresión, el principio de la causa primera, ¿no? Digamos, utilizada muchas veces primeautía, será prote o protes aitía, ¿no? Aitía protes, la causa primera, utilizada muchas veces en los textos de filosofía primera, no ha sido recibida por la tradición metafísica escolástica, que considera causa y principio prácticamente como sinónimos, como expresiones intercambiables, pero solamente los principios son causas últimas indivisibles. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos leyendo? Ya llevamos mucho. No sé. Está bien, ¿no? El texto, la verdad. Bueno, un poquito más. Aunque sea para dejarle con las ganas para que ustedes continúen leyendo. Segunda parte. El estatuto eterno, inmóvil y separado del alma vida como límite no ético, vista desde su carácter principal. La pregunta perseguida por Aristóteles desde eta 3 hasta eta 6 trata de encontrar el principio o arjé, el límite del asige, del alma o de la vida, que, siendo causa del compuesto, es, pese a todo, vida-muerte, puesto que el compuesto muere. Se trata, pues, de hallar la dimensión eterna, indivisible y simple, que puede explicar la unidad sintética del compuesto, la unidad de su cuerpo y de su alma. Y si el alma es la entidad esencial que no remite a nada otro, el alma, no ya del compuesto, sino considerada en sí misma, desde el lado del límite, que no es referencial categorial motriz, sino el lado que remite a la entidad misma en tanto que causa y principio, ¿habrá de haber un principio o esencia del alma que sea ella misma y diverso de ella?
Lo compuesto nace y muere. Sin embargo, la entidad esencial, el eidos, es simple. O dicho de otro modo, el eidos simplemente es, no pudiendo no ser. Es por esto que en H3 se dice que, en ETA 3, perdón, se dice que el alma del compuesto llega a ser sin generarse y deja de ser sin destruirse, puesto que no todo es material ni se reduce todo al ámbito del movimiento. Luego es eterna, ¿no? Lo material es móvil, y lo móvil es aquello que tiene contrario, de modo que ya estableces un modo de composición. Se trata, por tanto, ahora del principio de la causa del compuesto. Estos principios, en plural, son los arjai de las causas del compuesto, son las entidades esenciales de las que ya en Z17 decía que no son elementos, pues no se encuentran como partes en la división de un todo, sino que precisamente son arjai, principios últimos, indivisibles o simples. Lo que se pretende explicar en esta investigación, insistimos, es la unidad sintética de las unidades orgánicas o físicas vivas. ¿Cómo se enlazan la causa del compuesto, el alma, y la entidad esencial, el alma misma? Es decir, ¿cómo se enlazan los dos lados del límite entre sí? Esta investigación llevada a cabo principalmente en ETA 6 responde al segundo bloque de aporías diseñado por B. Esto no sé a qué se refiere. Comienza Aristóteles formulando la cuestión a la que hacemos referencia así. ¿Cuál es la causa de su unidad? ¿Qué es entonces lo que hace uno al hombre y por qué es una sola cosa y no varias? Antes de dar respuesta directamente, se expone la manera en que no es posible dar ninguna respuesta, es decir, cómo no es posible hallar una solución a partir solamente del punto de vista de los conceptos universales. Es pues evidente que los que así proceden, de acuerdo con las definiciones y enunciados que les son habituales, no pueden responder ni solucionar esta dificultad. Por ese camino, el resultado es siempre el mismo, el tercer hombre, porque la causa del compuesto sensible no es universal, sino el alma. La cuestión es la de cuál es la relación del alma o el principio de vida del compuesto, por ejemplo, Sócrates, que como compuesto muere, con la dimensión del alma de Sócrates, que explica que pese a ser mortal, Sócrates viva. ¿Cómo es posible que la vida, siendo viva, muera? En fin, ¿cuál es la relación del alma mortal de Sócrates con la dimensión inmortal, solamente viva, eterna y persistente, que ha de haber en Sócrates vivo, posibilitando la vida de Sócrates? La respuesta de Aristóteles es esta. Si se admite nuestra distinción entre materia y la forma, entre la potencia y el acto, dejará de parecer difícil lo que indagamos. ¿Cuál es entonces la causa de lo que es en potencia sea en acto? Ninguna, sino la esencia de una y otra cosa. La dificultad de aquellos que plantean mal la cuestión, por plantearla de acuerdo con los enunciados de la definición, está en lo siguiente, según el propio Aristóteles. Y la causa está en que buscan un concepto unificador de potencia y entelequia y una diferencia, pero como hemos dicho, la materia última y la forma son lo mismo. Ojo, la materia última y la forma son lo mismo. Aquella en potencia y esta en acto, de suerte que es igual preguntar cuál es la causa de la unidad y de ser uno. Cada cosa en efecto es una, y tanto lo potencial como lo actual son uno en cierto modo, de suerte que no hay ninguna otra causa a no ser la que haga pasar de la potencia al acto, y las cosas que no tienen materia son absoluta y directamente algo uno. Nada, lo que nos queda ya es muy largo, entonces aunque podríamos leerlo y así terminamos ya con el libro. Ahí está. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Conclusión e implicaciones de la ontología moderna. La respuesta a la cuestión acerca de la relación entre el sujeto y la esencia es esta. Es que esta, el alma o la entidad esencial, el límite, tiene dos lados. La entidad esencial es la misma. Es una única e idéntica entidad esencial con dos modos. No hay homonimia de la esencia. Hay una sola esencia en cada una de las entidades sensibles vivas, que es su propia causa, y si no, no serían entidades,
pero tal esencia tiene dos modos de ser. No dos esencias, sino dos modos de ser, los dos lados del límite. La relación que se busca es ahora en un enlace modal y no un enlace semántico. Claro, es que no son dos entidades distintas en realidad, sino dos modos de ser una misma entidad, supongo. Claro, potencia y acto, ¿no? Materia y forma, son dos modos de ser. Claro, el único ser es la sustancia, es la usía, eso es lo que es. Otra cosa es cómo se... Claro, en verdad esto es tan Spinoza también. Lo que es la sustancia, el resto de cosas son modos de ser, solo Dios es, ¿no? Se autogenera a sí mismo, se autodetermina, claro, eso es. Lo único que se autodetermina es la sustancia, el resto no. No hay referencia de una esencia a otra. Es la misma esencia la que tiene dos modos de ser. La misma diferencia, determinación o límite, tiene dos modos de ser. Uno potencial, por tanto contingente y mortal, y otro solo actual. La esencia o el alma, como causa, y no como universal o concepto, tiene una dimensión potencial y una dimensión actual. Potencial cuando se da como forma del compuesto, como alma del animado, entendido por esto todo lo que tiene vida. La dimensión actual es esa misma esencia o diferencia, pero siendo simplemente, eternamente, plenamente, es decir, como alma simple, vista no ya desde la perspectiva de la causa, de la estructura vista no ya sintética, sino como principio, pues es solamente la otra cara del límite que ya no está en relación con aquello que es causado. Ya no es relativa ni siquiera en el sentido no recíproco del polo referencial. El alma simple es el eidos indivisible del alma, que únicamente se diferencia del alma sensible modalmente. Claro, su modo de ser. Yo creo en verdad esto, o sea, por eso en verdad Hegel es tan aristotélico, ¿no? Porque en Hegel también el límite es una articulación entre dos partes. Y cada límite tiene como dos lados, ¿no? El límite no es una frontera que nos separa de lo que hay a lo que no hay, sino que justamente el límite lo que permite es que haya esta especie de duplicación o de esta especie de diferencia, justamente, ¿no? Es lo que permite que haya diferencia en un mismo ser o en el uno mismo. Bien, vamos a continuar. Esto supone una corrección neta respecto del platonismo, pues el ser, en su sentido primero, el que se encuentra al final de la investigación, no es un sustantivo, el bien, el uno, etc., sino un modo verbal. El bien no es un ente, sino que el bien es... O sea, el ser no es un ente. Claro, ese es el problema. Es que en verdad Heidegger también viene a advertir esto, ¿no? Que el ser es que se ha entendido como una cosa, como un ente, como una sustancia. No, señor, el ser es un modo de ser. Es un modo verbal. Es un estar siendo, ¿no? Un adverbio, claro. Un adverbio, un modo de ser. Ser plenamente, simplemente, eternamente. Aquello que se sea, la diferencia a ti de que se sea. Así pues, en vez de conocerte a ti mismo, délfico. Bueno, y lo vamos a dejar por aquí. Luego continúa leyendo si quieren. Les dejaré el enlace en la descripción. ¿De acuerdo? La referencia, quiere decir. Un saludo y hasta la próxima.